Hola niños y niñas, espero que todos estén muy bien. Para mí es un agrado volver a comunicarme con ustedes a través de este video. El tema de hoy, democratización, quiebre y recuperación para el sexto año básico en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Su profesora que les habla, Roxana Cruz. Antes de comenzar la clase necesito que busquen un lugar cómodo y tranquilo, eviten distracciones y tengan a su alcance sus materiales. El objetivo es explicar la instauración, quiebre y recuperación de la democracia en Chile. Vamos a recordar algunos conceptos antes ya trabajados para poder tener una mayor comprensión del contenido que vamos a tratar hoy. Chile entre los siglos XIX y XX sufre varios cambios. A nivel territorial, Chile anexa Tarapacá y Antofagasta, producto de la Guerra del Pacífico. Chile conquista estos territorios modificando sus límites en la zona norte del país. Al mismo tiempo, Argentina, aprovechándose de la situación de Chile, le pide que le entregue la Patagonia. Chile toma la decisión de ceder la Patagonia a Argentina para de esta manera evitar que este país se aliara contra Bolivia y Perú y Chile perdiese territorio a ambos lados. También está la toma de posesión de la isla de Rapa Nui, donde el Estado chileno compra tierras y realiza acuerdos con las autoridades de la isla, los cuales cedieron soberanía de este a Chile. Colonización de Valdivia y Yanquihue. Se realizó la migración de colonos europeos y se les cedieron tierras y ayuda económica para producirlos. Ocupación de la Araucanía. El Estado chileno, a través de sus fuerzas militares, avanzó hacia la frontera con los mapuches que resistieron la ocupación de esta zona. Lamentablemente, los mapuches perdieron sus tierras ancestrales y fueron organizados en reducidas comunidades. Ocupación de Magallanes. Se toma posesión y soberanía de la zona a través de la fundación del Fuerte Bulnes. La llegada de chilenos e inmigrantes a la zona tuvo un fuerte impacto en la población nativa del lugar. Los Selknam desaparecieron. Cambios económicos. La explotación del salitre le generó a Chile grandes ingresos. Las ganancias obtenidas le permitieron al país generar cambios o avances en infraestructura a través de la construcción de caminos, puentes y puertos. En las mejoras urbanas pudieron extender la red de alcantarillado y alumbrado. En comunicación, instalaron las primeras líneas telefónicas. En transporte, ampliaron las líneas ferroviarias y de tranvías. Y en el servicio público, la construcción de hospitales y escuelas estatales. En el ámbito social, el crecimiento económico generó grandes desigualdades sociales. Los sectores populares empeoraron sus condiciones de vida. Esta desigualdad económica dividió a la sociedad chilena en tres grupos. La clase alta o oligarquía, donde estaban los dueños de tierras y empresas, los latifundistas. La clase media, que se consolidó gracias al desarrollo de la educación en esa época y donde encontraban a profesionales, pequeños comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, empleados públicos y privados. Y el tercer sector, o clase baja, era el sector popular. En este sector se encontraban el servicio doméstico, el campesinado y la clase obrera. Estos últimos vivían en pésimas condiciones debido a los bajos salarios. Y en el ámbito político, la clase media, al consolidarse, comienza a ver la posibilidad de también ocupar cargos públicos, o sea, cargos políticos. Las pésimas condiciones laborales y de vida que tenían los sectores populares eran conocidos como la cuestión social. Dentro de estas problemáticas
o cuestión social, encontramos las precarias condiciones de trabajo, las malas condiciones de vivienda, el hacinamiento y falta de acceso a agua potable y alcantarillado, la transmisión de enfermedades por falta de higiene, la pobreza, el analfabetismo, la falta de seguridad laboral, el trabajo infantil, la explotación laboral femenina y salud precaria. Estos son solo algunos de las precariedades que vivían los sectores populares de aquella época. Luego de todas esas precariedades que les tocó vivir al pueblo más vulnerable en Chile, se produce un concepto en el país llamado democratización. ¿Y qué es la democratización? Es la adopción en un país de un sistema social y de gobierno en el que las personas en que se delegan las funciones públicas son elegidas por los ciudadanos mediante votación. ¿Y qué es democracia? Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Entonces, la democratización es un proceso de transición política de un tipo de régimen a otro, en este caso a una democracia. Elementos fundamentales para una democratización: libertad de expresión, igualdad de derechos y representatividad. Elementos que explican la democratización en la sociedad chilena. En el ámbito político está la Constitución de 1925, marcada por el presidencialismo y por una democratización progresiva de la sociedad. El protagonismo de los partidos políticos, que representan la clase media y obrera. En el ámbito económico, la crisis en la industria salitrera y el nuevo rol empresarial del Estado basado en un modelo de industrialización. El estado de bienestar es donde el Estado toma un mayor protagonismo en el área social, aumentando el gasto en salud, educación y seguridad social. Y en el ámbito social, el ingreso de sectores sociales que antes estaban excluidos y el desarrollo de una cultura de masas, expansión de la educación, mayor acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria, y concentración de la población en las ciudades, debido a la migración desde las salitreras que habían sido cerradas y desde el campo a la ciudad. Crisis del salitre y rol del Estado. Se produce salitre sintético, lo que genera una dificultad económica que se agrava con la crisis mundial de 1929. La crisis de 1929, o Gran Depresión, es una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis afectó los sistemas financieros, bancarios, industriales, agropecuarios y de construcción. Provocó desempleos, hambre, enfermedades y también migraciones de las personas que buscaban oportunidades en otros lugares. En esa época Chile desarrolló un amplio plan de industrialización y obras públicas, reformuló el aparato estatal, realizó cambios en el funcionamiento económico, se creó el Código del Trabajo y se creó la institución de Carabineros de Chile. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Chile? El colapso y cierre total de las oficinas salitreras, la emigración a Santiago, la cesantía, delincuencia y prostitución, y un nuevo modelo económico denominado ICI. Este modelo económico consistía en tomar los recursos naturales y técnicos, como las fábricas y la maquinaria, y producir los bienes. También necesitaba mano de obra calificada y con especialidad técnica para aumentar la producción. La inversión del Estado y un aumento de los impuestos a los productos extranjeros logró sustituir las importaciones. Chile, Estado benefactor. En educación, el Estado aseguró la educación primaria para toda la población y aumentó la cobertura escolar y universitaria,
Además, impulsó la educación técnica para hombres y mujeres, con el objetivo de aportar al desarrollo industrial del país. En vivienda, la migración del campo a ciudad generó que no hubiesen casas o departamentos suficientes, por lo que el Estado comenzó a construir viviendas destinadas a los sectores populares. En salud, el Estado creó el Servicio Nacional de Salud y otros programas para mejorar las condiciones higiénicas y así reducir las tasas de mortalidad y aumentar la esperanza de vida de las personas. Seguridad social. El Estado se preocupó de proteger a los trabajadores ante accidentes dentro de empresas o si quedaban sin trabajo. También se aumentaron las pensiones por invalidez, muerte, cesantía y maternidad. Participación política. Durante el siglo XX hubo una mayor participación política debido a los avances en educación, lo que originó que los sectores medios, antes excluidos, tomaran protagonismo y comenzaran a participar en el espacio público, logrando la ampliación del sufragio y de otros derechos, como los laborales. Derecho a voto en Chile. Vamos a ver una evolución del derecho a voto en Chile. En 1833 solo tenían derecho a voto los hombres mayores de 21 años si es que estaban casados, o de 25 años si eran solteros, que supieran leer, escribir y tuviesen renta. En el año 1874 se eliminó el requisito de renta. En 1888 se eliminó la diferencia entre hombres solteros y casados. Podían votar todos los que tuvieran más de 21 años que supieran leer y escribir. En 1934, las mujeres logran el derecho a voto y también a ser elegida en elecciones municipales. Las mesas de votación estaban separadas entre hombres y mujeres. En 1949, las mujeres logran el derecho a votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, como también la posibilidad de ser elegidas para aquellos cargos. En 1969, se le concedió el derecho a voto a las personas ciegas. En 1970 se rebajó la edad para votar desde los 21 años a los 18 años y se concedió el voto a los analfabetos. En el 2012, la inscripción pasó a ser automática, el voto voluntario y las mesas de votación mixtas. En el 2014 se permitió a los chilenos que viven en el extranjero votar en las elecciones presidenciales y plebiscitos nacionales. El color verde representa los cambios producidos durante el siglo XIX, el color naranjo los cambios producidos en el siglo XX y el color celeste representa los cambios producidos en el siglo XXI. Cambios culturales que contribuyeron a la democratización de la sociedad chilena. La cultura de masas. La incorporación de los sectores medios amplió el acceso a medios como el cine, la radio, la prensa, la televisión y espectáculos deportivos masivos. El cine, la radio, la televisión, la música permitieron que las personas comenzaran a informarse, escucharan y expresaran sus opiniones. Pero es un arma de doble filo, ya que informan, pero también manipulan. En esta época también se presenta un movimiento un movimiento juvenil llamado hippie, que buscaba mayor libertad e igualdad entre hombres y mujeres y promovía la no violencia y el pacifismo. También aparece la nueva canción chilena, que fue un movimiento musical de la década del 60, que buscó librarse de las influencias extranjeras y rescatar la identidad nacional y latinoamericana. Su intención, convertir la música en un instrumento de reflexión, expresión de los cambios sociales y de búsqueda de justicia social. Sus principales representantes fueron Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Montt, Isabel y Ángel Parra, Iyapu, Inti Illimani y Quilapayún. ¿Por qué se produjo un quiebre en la democracia?
El quiebre del sistema democrático en 1973 se produjo principalmente por factores internos a los que se sumaron elementos externos. Dentro de los factores políticos internos encontramos el agotamiento del sistema político, la incompatibilidad de proyectos políticos globales de cada sector político. Estaba la derecha, el centro y la izquierda o el socialismo. Radicalización y polarización ideológica y social. Esto quiere decir que la nación estaba dividida en opiniones extremas. Pérdida de consensos políticos, crecientes demandas de justicia social, situación de estado desbordado y un auge de la movilización de masas. Elementos externos, estaba el contexto internacional de la Guerra Fría, que fue un conflicto que dividió el mundo en dos bloques: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el socialista, liderado por la Unión Soviética, respectivamente. Si bien no hubo conflicto armado entre ambas potencias, cada una de ellas buscó influir en otros países. Cuando hablamos de capitalismo, nos referimos a un sistema social basado en la propiedad privada. Cuando hablamos de socialismo, nos referimos a un sistema político que pretende generar que un Estado garantice igualdad de oportunidades y que cubra las necesidades de la población. Intervención de Estados Unidos en la política interna de Chile. Estados Unidos apoyó y ayudó a orquestar o a llevar a cabo el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. El golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar. Con el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, es tomado el poder por las Fuerzas Armadas y Carabineros y se produce un quiebre en la democracia, al poner fin de manera violenta al gobierno de Salvador Allende a instalar una dictadura. Se inició un periodo marcado por el autoritarismo y la represión de cualquier oposición al régimen militar. Características políticas de este periodo: el cierre del Congreso Nacional, la suspensión de la Constitución, la prohibición de todos los partidos políticos, la restricción de las libertades individuales y supresión del Estado de Derecho, la privatización de la mayoría de las empresas estatales, violación de los derechos humanos y exilio. Durante el golpe militar o dictadura, el golpe de Estado o dictadura militar, como también se le conoce, fue una época en que los derechos humanos fueron vulnerados. Con la toma del poder en 1973, la Junta Militar comenzó en forma inmediata a reprimir y violar los derechos humanos de sus opositores. ¿Cómo lo hizo? Mediante detenciones injustas, asesinatos, secuestros, violaciones, torturas. Debido a esto, se produjo un exilio. ¿Qué es un exilio? Una medida utilizada por la dictadura. Separar a una persona de la tierra en la que vive. Las personas exiliadas generalmente son obligadas a abandonar su país. Instituciones que se opusieron a la dictadura. A inicios de la década de los 80 comenzaron las protestas masivas en contra de la dictadura militar, motivadas por una grave crisis económica, la reorganización de agrupaciones sociales y partidos políticos, el malestar de las represiones y las violaciones a los derechos humanos. Se originaron algunas instituciones, como el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Fin a la dictadura. La Constitución de 1980 establecía un plebiscito en 1988. A ello se sumó el gran apoyo que tuvieron las protestas y las movilizaciones sociales.
La presión internacional y el rol que jugaron distintos actores como la Iglesia Católica obligó a la dictadura a abrirse al diálogo con los líderes políticos de la oposición, los cuales buscaban un retorno a la democracia. La gran movilización social protagonizada por la oposición finalmente forzó al gobierno militar a llamar a un plebiscito para el 5 de octubre de 1988. Habían dos opciones en este plebiscito. La opción del sí, que significaba la continuación del régimen militar, y la opción del no, que representaba establecer plazos concretos para el fin de la dictadura. Retorno de la democracia o recuperación de la democracia. Con la victoria del no se convocó a elecciones libres. Así, el 14 de diciembre de 1989, los chilenos pudieron elegir de forma democrática a un nuevo presidente de la República por primera vez después de 1970, casi 30 años después. Resultados de la elección de 1989. Con un 15% está Errázuriz, con un 29% está Bucci y con un 55,2% encontramos a Patricio Aylwin, quien ganó esa candidatura y es electo presidente de la República. Gobiernos democráticos luego de la dictadura. Desde 1990 a 1994, Patricio Aylwin. De 1994 al 2000, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Del 2000 al 2006, Ricardo Lagos. Del 2006 al 2010, Michelle Bachelet. Del 2010 al 2014, Sebastián Piñera. Del 2014 al 2018, Michelle Bachelet. Del 2018 al 2022, Sebastián Piñera. Mecanismo de participación de un pueblo. El voto, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa. Luego de haber aprendido esto, te invito a que realices las siguientes actividades. Primero, realizar tu guía de actividades, para lo cual tendrás que haber observado atentamente este video. Luego, realizar un mapa mental sobre el proceso de democratización de Chile. La idea es que realices un mapa mental o esquema resumen del proceso de democratización en nuestro país. Este mapa debe llevar el concepto de democratización, las características, las causas, el quiebre de la democracia, las causas que iniciaron este quiebre, la recuperación de la democracia y algunas características de ella. También puedes agregar otros conceptos que no están acá señalados. La tercera actividad es elaborar un dibujo que represente el golpe militar para ti. Ejemplos de mapas mentales o esquemas mentales. Acá existen dos ejemplos diferentes de mapas mentales. Puedes escoger uno de ellos. Ejemplo de dibujo de dictadura militar. Puedes guiarte por uno de estos o puede ser uno totalmente diferente. Envía tu guía de actividades y evidencia del dibujo y del esquema registrando la información solicitada al correo institucional. Si no sabes cómo enviar el documento a través del correo, solicita ayuda a alguien en tu hogar. Cualquier duda que tengas, puedes comunicarte con tu profesor a través del mail mencionado. Trabaja con calma y tranquilidad, toma descanso si es necesario. Y recuerda, el saber es la mejor arma. Saludos y a cuidarse. Muchas gracias por tu atención.